La lucha histórica de la comunidad LGBTQ en Sudamérica y el Caribe, sus retos y sus logros. Y hoy, para debatir sobre ese tema, tenemos como invitado a Davis Ventura, uno de los líderes de la comunidad LGBTQ en la República Dominicana. Bienvenidos a la sala. Bienvenidos, Davis. ¿Qué es lo que? Tranquilidad total, aquí en la sala. Dime ese paseíto por Nueva York, el frío, la nieve, ¿cómo te ha tratado? Está bien, yo me adapto a todo. Yo soy un hombre adaptado. Yo soy versátil. Eso está bien. Valga la payola. Fíjate, señores, vamos a entrar en conversación. La sala es un espacio para eso, para producir el pensamiento crítico allá en la audiencia, de todo el que está afuera en su sala. Invitarlo a la sala de nosotros aquí para que comparta con uno. Y el tema que quisiera tocar hoy es un tema muy interesante porque tiene muchos componentes, de cual se puede, así como la cebolla, se puede ir pelando hasta llegar a ese fondo, a ese centro. Y es sobre el movimiento del LGBTQ en el Caribe y en Sudamérica. Sus retos y sus logros, o sus logros y sus retos. Muchos logros, y tal vez podemos pensar por eso, por la noticia buena, y después caemos en los retos, que tampoco son malas, claro. pero por lo menos amplia la conversación y conduce a mejor idea de lo que puede ser más bonito, sería, si se le puede decir así, para mañana. Y una de las cosas que yo estaba viendo, por lo menos de mi parte, como opinión propia, y una preocupación que tengo yo, es cómo el movimiento en el Caribe específicamente, porque en Sudamérica me parece que para mí, puede ser que esté errado, como que tiene un poquito menos fuerza de lo que ha tenido en el Caribe, en sentido de logros. En el Caribe Argentina tiene, por ejemplo, el matrimonio legalizado, me parece. El matrimonio legalizado, sí. Uruguay también lo tiene legalizado. Sí, pero yo no creo que eso fue producto de los movimientos en sí. Yo creo que eso es un producto ya sobre todo en Uruguay, con el tema de Frente Amplio, que ha sido una colisión de todos los diversos grupos que abarcaron a eso. Lo que pasa es que eso, en cierta forma, sí es parte del movimiento LGBT. El movimiento LGBT suramericano entró en la política hace muchos años. En Uruguay, el partido de Mujica está lleno de LGBT. Inclusive con funcionarios públicos de mucho renombre y de mucha importancia, que son LGBT. Hay un movimiento LGBT muy maduro. Son sociedades, y eso es importante, que hace 100 años se declararon sociedades laicas. Argentina es un estado laico, o sea, desde antes, de mucho antes de muchos países. A eso que me refiero, no crea eso la brecha o le facilita el plataforma al movimiento ya. Porque en la República Dominicana, por ejemplo, porque no, bueno, en teoría y en la Constitución es diseñada como un estado laico, pero sabemos que no, que ya controla las iglesias. Y el concordato le da demasiado poder a las iglesias. Bueno, por lo tanto, entonces eso ha sido el mayor obstáculo para el movimiento de la República Dominicana, ha sido eso. El tema de la preeminencia de los grupos religiosos y el papel religioso. Pero vamos a hablar yo creo que vamos a comenzar, vamos a tocar, haciendo que tú dices, los logros de Sudamérica y el Caribe en estos temas. Y mirando que no son realidades iguales, que la realidad del Caribe tampoco es una realidad única, porque el Caribe se debate. Yo no hablo del Caribe, hablo de los Caribes, porque no hay un Caribe, eso es un mito. Que crea eso. Quisiera que tú definas eso para los días. Porque es que no es la misma realidad de los países, y eso lo viví yo fui representante de una organización regional, CariFlat, para el Caribe de habla hispana. Entonces, en los países de habla hispana tenemos una cultura muy diferente, y una forma de ver el mundo y de ver la realidad muy diferente al Caribe inglés. Pero también al Caribe francés. O sea, el Caribe Dutch, el Caribe danés o el holandés, ¿no? Entonces, esos son los Caribes. Inclusive dentro de esos Caribes hay realidades. No es la misma una persona que vive en Trinidad y Tobago que no vive en San Lucha. O sea, no es la misma. Entonces, es un microcosmos. Entonces, las realidades son islas. Y la realidad de la isla te crea muchas condicionantes muy particulares en cada uno de los países. Entonces,
Eso a veces la gente no lo entiende y quiere unificar el Caribe y quiere también que hagamos cosas comunes, conjuntos. Digo, pero es que no se puede, porque no son una línea uniformada. Sí, uniformada. Sí. No, es que es imposible. Hay que ver lo de la diversidad que el Caribe es. Okay. Y entender eso desde ahí. Entonces, primero me da eso claro. Lo segundo es que sí ha habido mucho avance en el movimiento latinoamericano, en el movimiento caribeño, ha logrado mucho. Y voy a anunciarlo. 1. Argentina logra matrimonio igualitario y logra las cuotas laborales para las personas trans y la ley de identidad de género antes que Estados Unidos. O sea, y los Estados Unidos reconoce, el movimiento de la Estados Unidos ha reconocido eso como algo trascendente. Luego, Ecuador tiene matrimonio, unión civil reconocida. Mira, para el movimiento LGBT. Muy impresionante en Ecuador, sobre todo cuando en Ecuador todavía el tema del aborto crea espina. Exactamente. Sin embargo, la participación política del movimiento logró un gran empujón. El presidente Correa asumió unos compromisos que, a pesar de su creencia religiosa, los cumplió. Uruguay, matrimonio igualitario, participación igualitaria, ley antidiscriminación. Brasil, con leyes estatales a favor de la no discriminación, leyes estatales a favor del matrimonio igualitario. Sí. En muchos estados, entrampados ahora mismo en la lucha de los grupos religiosos, pero un movimiento muy pujante. Tú tienes el caso, voy a ir subiendo, ¿no? Tú tienes el caso de Bolivia. Ley de identidad de género aprobada en el Congreso, sometida ahora a una pugna con los grupos religiosos en el Tribunal Constitucional, pero aprobada. Gracias a la participación de unos congresistas políticos que tiene Uruguay en el Congreso. En Bolivia. En Sudamérica tú tienes muchos cargos públicos ocupados a nivel municipal por LGBT. Voy a dar ejemplo, Jaime Parada, en Chile, es un concejal famosísimo por defender los temas LGBT y es un hombre LGBT. Entonces hay que marcar la diferencia entre lo que es el Caribe y Sudamérica, la participación política, entonces. Exactamente. Que igual de nuevo a eso de la diferencia de la isla, o sea, Sudamérica, al ser básicamente un continente completo, esa vaina va cayendo de forma dominó. Y las revoluciones culturales y sociales que se van dando, y cuando hablo de revolución, ¿no? Los cambios políticos de los partidos de centro izquierda que han logrado ganar terreno en algún momento en estos países suramericanos, ha contribuido de manera significativa. Seríamos injustos si no lo diéramos. En muchos de esos países ha contribuido a avance del movimiento LGBT. Muy parecido, salvando, claro, la diferencia y que no pertenece ni al Caribe ni a Sudamérica, a lo que ocurre aquí con el movimiento LGTBQ, como le dicen aquí. Que precisamente cuando comienzan a tomar ellos, primero, cuando ellos muestran que tienen números, o sea, esa fuerza electoral, es que entonces comienza a cambiar la realidad del movimiento. O sea, ya pasan de lo que pasó en San Francisco, lo que pasó en Stonewall, a todos los conflictos que se dieron, porque también es necesario, y eso es algo que quiero tocar ahorita, que tal vez todavía en la República Dominicana no se ha dado ese conflicto como se dieron aquí. Que no se pide porque demarca una situación violenta, donde personas pueden perder su vida, ¿no? Pero se entiende, como decía Marx, sobre el materialismo, que el conflicto social es lo que aporta el cambio. Claro. Entonces, sin conflicto no hay cambio. Aquí cuando pasa un Stonewall, cuando pasa la cuestión de San Francisco y pasan todos los disturbios, lo que le llaman riots aquí, es que comienza entonces a cambiar la realidad del escenario también de la participación del LGBTQ en la política, pero también primero en el voto. Cuando los candidatos políticos aquí ven que esos movimientos tienen fuerza numérica y pueden hacer la diferencia en el voto, entonces comienzan a entender y a escucharlo y comienzan entonces a implementar la retórica. Y asumir los y porque los activistas comienzan a entrar al mundo de la política. O sea, esta es una historia también de Estados Unidos muy interesante, que tiene años entrando ahí empieza como un poder electoral. Claro. El poder del voto. Y eso le abre la puerta. El cuerpo del voto. Pero también, y voy a decir, para seguir con el avance, en el Caribe también tenemos muchos avances. Un movimiento LGBT que es visible. Cuba con políticas totalmente claras en el plano de salud a favor de las personas trans,
con ciertos deslindes en el tema laboral que todavía tiene pendiente. Yo espero que Cuba prontamente apruebe el matrimonio igualitario. Eso va a ser desmoronar muchas barreras en el Caribe. Sí. Puerto Rico es un país que tiene un activismo muy pujante, que ha logrado aplicar, a pesar de la fuerza de los grupos religiosos, ha aplicado el matrimonio igualitario. Un movimiento que ha logrado posicionarse en el plano político. Muchos concejales en Puerto Rico son LGBT. La República Dominicana, con un movimiento con 24 organizaciones que funcionan muy bien, que tienen avance, y yo te voy a dar un palo. En los países donde hay leyes de sodomía, que son los países del Caribe inglés, y la ley de sodomía es esa ley que sanciona la homosexualidad con pena hasta de muerte. Y eso tenemos Jamaica, Trinidad y Tobago, que no la usan la ley, pero está ahí y pueden usarla cualquier día. Claro. En esos países, por ejemplo, en uno de esos países se dio un fenómeno que la gente no lo habla aquí. En este país, el que era ante Guatemala, se me fue ahora el nombre, en Belice, él, luego de una lucha de más de 10 años de un activista, claro, apoyado por organizaciones internacionales y por la Universidad de West India, Caleb Orozco logró que el Tribunal Superior, la Suprema Corte de Justicia de Belice, declarara que esa ley de sodomía no era justa y que esa ley atentaba contra el principio de igualdad. Y eso está desmoronando a todos los países, porque acuérdate que esos países funcionan bajo el Commonwealth. Y que están, o sea, lo que pasa en un país repercute en otro. Los demás. Sí. Entonces, hay ahora mismo en Trinidad y Tobago, la candidata supuesta a ganar apoya a la comunidad LGBT. O sea, dice que criminalizar a la población LGBT es dañino con Trinidad y Tobago, un país que vive del turismo. Entonces, ella dice, no, pero ¿qué es lo que está pasando aquí? Hay una encuesta que dice que la gente de Trinidad y Tobago no es homófoba, que son sectores de poder que no quieren que se tumbe esa ley, de lo que nunca se ha usado. Pero que esa es la realidad de todos los países. Entonces, ¿qué pasa? Que hay en el Caribe, hay una hecatombe, ¿no? Hay como un volcán, ¿no? Que está empujando cosas que están pasando en ese Caribe, ¿no? En ese Caribe convulso de siempre, que son logros también. O sea, son logros, no podemos verlo. La participación política, nosotros tenemos ahora mismo en República Dominicana la participación política del movimiento LGBT. ¿Y ustedes no creen que eso es producto también de que aquí el matrimonio se legalizó, el matrimonio entre los homosexuales? Como que creó, de cierta forma, como una presión. No una presión, sino más una impresión en lo que ya están participando allá. No porque... Y no lo digo porque los que estaban participando ya a nivel político no hayan pedido eso anteriormente, sino porque lamentablemente en esos países muchos de los actores políticos, sobre todo los que son bien conservadores y muy abrazados a la realidad del imperio, si se le puede llamar así todavía, a veces, para bien o para mal, reaccionan sobre lo que pasa aquí. Por ejemplo, cuando aquí se legaliza el matrimonio entre los homosexuales, el sector más reaccionario, conservador de la República Dominicana de una vez se tiró a Obama como el anticristo. Sí. Pero eso de cierta forma también como que crea una plataforma, hace un tipo de... Crea un tipo de empuje. A que motiva... No, que también motiva el debate. Exactamente. Motiva el debate. Porque entonces, cuando el que vive allá, que por ejemplo cree que United States of America es number one en todo, y dice, bueno, si en United States of America lo ven bien, ya como que comienzo yo a pensar un poquito diferente. O sea, yo estoy hablando no de lo que pertenece al movimiento, sino de los que están afuera, que son los que deben de abrazar lo que el movimiento está... empujando. ¿no? Pero mira, pero no, si bien es cierto, el matrimonio, el hecho, todo cambio que se da en el mundo, en un mundo conectado, impacta al otro lado. El mundo está interconectado. O sea, lo que pasa en España afecta a República Dominicana, afecta a la visión, porque ¿cuántos dominicanos viven en España?
cuántos, esa gente te puede beneficiar o perjudicar de lo que pasa, igual que lo que pasa en Estados Unidos, claro que sí. El Caribe está muy influenciado por la cultura norteamericana, por la vida económica norteamericana, o sea, miramos para acá y todo lo demás. Claro. Ahora bien, también hay que reconocer que, si bien es cierto, el matrimonio igualitario y la visión del pasado gobierno estadounidense contribuyó en gran medida a crear unas perspectivas para un cambio positivo dentro de la región del Caribe, sobre todo dentro de la región del Caribe. Porque especialmente en la República Dominicana. En la República Dominicana, con el embajador. Pero también, y esto es algo que yo algún día lo voy a escribir, no ahora, porque yo creo que como hombre de ciencias sociales, que las cosas que hagan madurar en el tiempo. O sea, que tú no quieres el machismo ahora. No quiero machismo ahora. Pero nosotros tendríamos que ver el influjo de esa política que se aplicó aquí, el cambio que implicó para nosotros. Los beneficios de la política Obama en cuanto al tema LGBT no podemos dejar de reconocerlo, pero también a nosotros nos tocó aguantar el cajetazo de lo que no se dio aquí. Porque los grupos que perdieron aquí se instalaron en el Caribe para impedir que en el Caribe hubiera algún avance, y hoy lo estamos viendo. O sea, los movimientos reaccionarios religiosos están poniendo mucho dinero en el Caribe en este momento, de aquí, están poniendo mucho dinero en el Caribe, están poniendo su ojo, lo tienen puesto en el Caribe, para que no sea una réplica. ¿Por qué? Porque ya perdieron a Sudamérica, ya perdieron a Estados Unidos, y lo que queda del continente es el Caribe. Entonces, ¿qué ha pasado? Que tenemos una floración de estos movimientos extremos que impiden derecho al movimiento LGBT, que son los que impiden el derecho al movimiento LGBT en nuestros países, en el Caribe completo. Yo te lo digo con toda responsabilidad. Pero por tal razón, nosotros tenemos que pagar la guama. Ya esos son los grupos ya protestantes que trabajan sobre esa lógica. Ajá. Porque la Iglesia Católica, aunque de cierta forma, dentro de su dogma, ellos no avalan la homosexualidad, pero tampoco se meten. No, pero tú tienes los movimientos pro vida, que son católicos, que son fanáticos. Tú tienes que ver los videos del grupo Pro Vida, un grupo de católicos extremistas, porque hay de todo en la Viña del Señor. No, claro, hay un grupo extremista, claro. Tiene que ver la participación en la OEA. La OEA han tenido que cerrarla. La OEA, la Asamblea General, que tenía una parte que era abierta a sociedad civil, han tenido que cerrarla porque la han secuestrado de forma tal que impiden que se celebre. Pero siempre en el tema de aborto, la Iglesia Católica llevó la vanguardia de y contra. Ahora mismo también apoya a los evangélicos en el tema LGBT. Pero pero son los evangélicos que llevan la vanguardia. Pero son los evangélicos que llevan la vanguardia. Pero apoyados por los católicos. O sea, no, claro, no estamos diciendo que ellos pero no entonces, apoyan. Cuando el jefe de la vaina, como dice uno en buen dominicano, el Papa Francisco dice, no, que los gays, vaina, no es una vaina mala, hay que aceptarlo como son seres humanos como nosotros somos quien para juzgar. Ya es el presidente que está hablando. Tú has leído un artículo que se llama El Papa está solo, te lo voy a mandar. El Papa está solo es un artículo que nace a raíz de que al Papa se le han instanciado los de la derecha y los de la izquierda. Porque es un hombre tendente a la moderación y eso le ha creado una soledad. Entonces no vamos a entrar ahí para no discutir el tema religioso, pero lo que el Papa diga o no diga, realmente en este momento no incide en los grandes grupos económicos de la derecha que amparado en la realidad, amparado en las religiones, en los grupos religiosos católicos evangélicos. Miren, es la primera vez, y yo hablo aquí como católico, yo soy hombre católico, es la primera vez que los evangélicos y los católicos están juntos en una mesa. Y se han juntado para dos temas. ¿Aborto? Para el tema LGBT y para el tema de aborto. Yeah. Eso está comprobado, o sea, eso es así. Independientemente de lo que diga el Papa o no, en la praxis cotidiana del Caribe y en la praxis cotidiana de Latinoamérica, esa gente han hecho un concilio. Y están de acuerdo en esos dos puntos. Y se juntan. Entonces, independientemente de lo que diga Gerard, que diga Pastor, que todo el mundo, esa gente está muy bien organizada, se han organizado en partidos políticos, se han organizado en estructura política, religiosa, y estamos viendo lo que está pasando en Costa Rica ahora, estamos viendo lo que está pasando en todo eso, y es porque esa gente tiene desde el 90. Y esa gente consiguió mucha fuerza cuando Obama implementó aquí matrimonio igualitario, Obama y los activistas, y todo el que tuvo el Partido Demócrata, impusieron esa gente cogió más fuerza porque muchos recursos norteamericanos están financiando a estos grupos en América y en África. Y en África. Eso es terrible, realmente. Pero
En realidad yo no me refiero de que el Papa baja línea y la jerarquía allá en la República Dominicana, en Puerto Rico, lo que sea, entonces se ponen en fila y se adaptan a lo que habla él. Sino cómo eso empuja el cambio de la narrativa en la sociedad. Cuando comienza a ver, porque todavía hay personas que independientemente, claro, hay muchos que tienen que su estado de voluntad depende de lo que la iglesia diga, está claro, o de lo que los políticos que están también allá en la paleta digan, y ambos están diciendo que no. Pero cuando tú haces, por ejemplo, un estudio de investigación, nadie está en contra del homosexual. Pero si tú le preguntas sobre el tema, por ejemplo, del matrimonio gay, la distancia del sí a no es que una brecha de que como quedaba hace unos 5, 6, 7 años. No. Más alta queda la brecha en el tema del aborto. Entonces, ahí es que yo entro en este punto, sobre otra vez de nuevo, en que tú visitas los barrios y tú puedes hacer un sondeo en el barrio, un survey, como le dicen aquí. Sí. Nadie está en contra del homosexual. ¿Por qué? Porque es su primo, es su hermano, es su hijo y es su vecino. Y porque está en la vida, en la vida real. O sea, que es un tema humano. Entonces, a donde cambia la dinámica ya cuando la cuestión llega al término institucional. Entonces, el tema de la política de identidad, y lo digo porque vi una entrevista de David hace un par de meses que incluso le mandé un mensaje y dije, coño, bien, lo rompiste. y él sabe de quién estamos hablando, de que rompió. Un tal psicólogo ahí que trabaja la terapia de conversión de la homosexualidad. Y el tema de la identidad, porque allá todavía, y hay dominicanos aquí también en Nueva York, que todavía tienen ese virus, por decirlo en muy bonita palabra, no decir otra cosa, que entienden que la autonomía es lo que define la identidad sexual. O sea, tú naciste con tu órgano reproductivo y ya eso te define a ti como hombre, como heterosexual y como todo lo demás. Si tú rompes eso, entonces tú eres homosexual. Como machista también. Sí, si ataca la política de identidad, que yo creo que se está trabajando más o menos bien allá en la República Dominicana, pero y hablo, claro, bien de la experiencia de lo que yo leo y veo, no en los medios de comunicación, porque sabe que ahí no va a sonar el tema, sino en los medios alternativos y en las redes. Una cosa es tú casarte, que fue algo que tú mencionaste en una conversación que tuvimos anteriormente, de que el movimiento lo primero se casó con el tema del HIV. Entonces vienen y superan eso y dicen, espérate, ya tenemos que pasar a esta otra parte, porque entonces ahí ya el tema abre y es más acogedor, o sea, más amplio el tema. El tema de eso de la identidad es un tema interesante porque allá en la República Dominicana todavía la sociedad no entiende muy bien eso. Mire que la ciudad dominicana es una ciudad castrada en el plano de su propia sexualidad. Es que tú le preguntas, o sea, tú le preguntas a una mujer qué ella es o qué es ser mujer y ella no sabe decir lo que es ser mujer desde ella misma. O tú le preguntas a un hombre qué es ser hombre y no sabe. O sea, la construcción sexual de la identidad sexual del dominicano está muy castrada. El dominicano tiene los tabúes, los mitos, las creencias fácticas, religiosas, tienen tanta fuerza en la psiquis que crea una castración. Entonces, el movimiento LGBT tiene que cargar la cruz, no solamente de la identidad propia, sino también de ese problema que no es suyo. O sea, es como que algo que no... O sea, yo estoy aquí... Es decir, que el mismo heterosexual también. El mismo, su problema de identidad. Pero que sí, que el heterosexual dominicano tiene... O sea, el machismo es fruto de ese problema de construcción de identidad de la masculinidad, de construcción de identidad de la feminidad. Entonces, tú tienes problemas. Eso en la población general. O sea, eso yo le he insistido a algunos estudiosos que se dediquen a estudiar ese fenómeno. Porque es interesante eso, o sea, es una sociedad que, claro, porque así se ha diseñado, claro. O sea, porque es intencional, es una intención. Es una construcción social. No ha sido capaz, los dominicanos no son capaces, fíjate,
tienen sexo, disfrutan la vida sexual, pero como tú dices, todo eso es abajo de la mesa. La sexualidad no se pone encima de la mesa. Un padre no le habla a sus hijos de sexualidad. En la escuela no se habla de sexualidad. En la vida pública, pero yo quiero que tú me digas lo político y política dominicano, que tú le conoces algún aspecto de su vida íntima, de lo que se puede saber. O sea, o sea, son dioses, son santos. O sea, la visión que hay es que son santos, que no comen ni duermen. Entonces, la política del evangelio. Tú estás pidiéndole a una sociedad que no se comprende ella misma, o sea, que una mayoría que no se comprende ella misma, que comprenda una realidad que le choca. O sea, tú le estás pidiendo, o sea, eso es, mira, es una revolución. Es muy interesante, porque eso se relaciona, por ejemplo, al chisme que tuvo, me parece que fue Daniel Alcántara con Nuria Piera, cuando él le publica las relaciones que ella había tenido. O sea, porque ella como mujer no podía tener relaciones con los hombres que ella quisiera. O sea, el hecho de que sus relaciones íntimas, personales y románticas hayan sido a la luz pública es un pecado. Y él usó eso como un ataque moral contra ella. Claro, pero entonces a lo que yo me refiero no es ni a las instituciones ni a que la sociedad lo asuma de manera voluntaria, sino que hay una comunidad que entiende la política de la identidad, que es la LGBTQ. Por lo tanto, ellos son los que tienen que llevar la vanguardia de esa vaina, no solamente por la comunidad de LGBTQ, sino por la sociedad completa. Porque creo que ahí es que se rompe el hielo. O sea, hablo de mi punto de vista, porque yo no soy del movimiento LGBTQ, pero lo veo por lo menos en la situación de la teoría macro, de que creo que eso pueda constituir, o por lo menos pone la rueda a correr. Sí, y crear los relatos y la narrativa en torno al respeto, la promoción de la diversidad sexual, el disfrute de la sexualidad, el cuerpo como centro. Todo eso yo creo que ha sido el ápice de la tradición de lucha del movimiento LGBT en toda parte del mundo, porque a la resumida cuenta de lo que nosotros luchamos. O sea, lo que yo exijo es que me dejen vivir y amar a quien yo quiera. Punto. O sea, eso es lo que pide el movimiento en el mundo completo. Y yo creo que es un gran reto que el movimiento LGBT dominicano, porque lo que pasa es que esa lucha es intrínseca. Yo siempre digo, cuando una trans sale a la calle, no tiene que decir nada más. Porque esa trans, cuando salió a la calle, es su cuerpo, su discurso. O sea, esa trans le comunica al barrio entero, está bien, yo nací con un pene, pero yo no me siento un hombre, no quiero cumplir con este estereotipo que ustedes tienen y yo quiero asumir. Esa trans, sin decir media palabra, está asumiendo un discurso. Cuando yo me asumo, ¿qué es lo que hay que pedirle? Y ahí voy a hacer, para asumir algo de esto. ¿Qué es lo que hay que pedirle a los hombres y mujeres LGBT de República Dominicana? Que sean ellos mismos. Yo te voy a decir, el mensaje de Harry Milk, ¿cuál era aquí? Para poner esto en la clave que tú estás diciendo, para corroborar contigo. El mensaje de Harry Milk es: salgan del closet. Oye, ¿qué poder tiene salir del closet? Porque cuando un hijo le sale del closet a la mamá, ya tú te empoderas. No. Es que cuando te empoderas, es como el ambiente tiene que cambiar. Bueno, por lo tanto, porque ya tú te empoderado. Tú le causas un estrés a tu familia, que hay una reflexión. Y dice, pero ahora que tenemos hijos gay, ¿y ahora qué hacemos? O sea, se crean unas crisis que a la cual a la larga van a generar cambio. Por eso, salir del closet ya es un acto político. Es el acto político más importante del movimiento LGBT en cualquier lugar del mundo. Y es lo que los contrarios quieren atacar. Porque quieren decirnos que nosotros tenemos que estar en lo privado. Entonces, el movimiento tiene el reto en República Dominicana. Lo que pasa es que tú le estás pidiendo a gente, por ejemplo, yo salí del closet cuando yo me mantenía. Porque yo en mi casa recibí más de 20 muchachos. O sea, yo vengo con un libro de mi vida, porque es que me hace la yo recibí en mi casa más de 20 muchachos a lo largo de mi vida de activista, de que cuando salían del closet los papás los sacaban de la casa y quedaban la ropa afuera. Y lo sacaban sin nada. Tú no te llevas nada de aquí. Entonces muchos no tienen ninguna protección
Como me conocían a mí, me localizaban por el Facebook. Aquí tenemos muchachos embonados, que no sabemos qué vamos a hacer. Ahí tenía que cargar con muchos amigos, porque ¿qué hacemos? Digo, tráiganlo para la capital, aquí se resuelve. O sea, consigo un pasaje prestado y te lo pagamos después. Ven a Santo Domingo y aquí se resuelve. Entonces, se quedaba en mi casa hasta que le encontrábamos otra casa. Eso lo hacía yo. ¿Por qué? Porque realmente, pero ese papá y esa comunidad vivió una crisis que lo pone en reflexión. Porque ahí viene a decir, pero ese es tu hijo, tú tienes que amarlo. Y la comunidad, por eso que usted no está bien. Entonces, ¿cómo se dan unos procesos de reflexión? Y sobre todo, mira, el día en que ciertos empresarios dominicanos, el día en que empresarias, médicas, gente muy influyente dominicana, salga del closet, cambio. El triunfo asegurado del movimiento LGBT. Miren, señores, y esto lo voy a decir no como chisme, la cantidad, yo te voy a decir una cosa, a los activistas LGBT, esa gente que está en el closet, que hace vida pública, tiene que hacerle un monumento y ponerse de rodillas delante de nosotros, los que estamos acá en la calle. ¿Sabes por qué? Porque las veces que nosotros hemos tenido que proteger a figura política, o sea, proteger sin querer a figura política, proteger a figuras de medios de comunicación, proteger a empresarios, no se cuentan con estas manos. Por el hecho del daño que se le ha querido hacer de cierto medio a esa gente, que nosotros nos enteramos y nosotros ponemos la cara y la barrera para defender a esa gente. Porque hay algo que yo tengo que defender. Yo no te puedo, si tú no quieres salir del closet, yo no te puedo sacar. Ni yo puedo permitir que te saquen del closet. Sí, porque eso es un hecho individual. Entonces nosotros hemos tenido que defender muchos curas, o sea, que no son pedófilos ni nada por el estilo, pero que son personas homosexuales. Hemos tenido que defender muchos empresarios, hemos tenido que defender muchos políticos que están en el closet. Y por eso es que yo digo, y para terminar contigo, que ser gay, abiertamente gay, lesbiana, bisexual y trans, es el mayor acto de valentía que asume un LGBT dominicano, o sea, hacerlo abiertamente. Y es el acto político más importante del movimiento. O sea, no hay otro. El día que usted sale del closet y que usted le cuenta a su familia que usted es gay, digo, no haga nada más, ya usted hizo lo que tenía que hacer con el movimiento. Ya. Usted puso su granito. Ya no, un granito, no, usted puso un peñón. Porque esa familia cambió. Esa familia cambió. Bueno, ahí volvemos a lo de Marx, el conflicto social. El conflicto social. Es que hay que crear la ruptura. Claro, crear la ruptura. Pero señores, vamos a hacer algo del conflicto social, porque estamos como un poquito tensos. Vamos ahora a pasar el mueble de relax. Y lo relajamos un momentico y reflexionamos ahora sobre el arte. Volvemos ahora. Y ahora que la cosa se va a poner buena aquí. Bueno, mi gente, aquí seguimos. Ahora lo pasamos y lo trasladamos de la mesa caliente, la mesa redonda, donde tuvo la conversación un poco intensa. Y lo sentamos aquí en el mueble de la reflexión, el mueble relax. Así que claro, así mismo. Para botar el estrés y botar el golpe. Botar el golpe. Escuché un poquito de música y nada, y hablar un poco de todo, que no sea muy cargado. Sí. ¿Cuál sería ese tema? Vamos a hablar algo, bueno, la musiquita está de fondo, está bien. Me interesa el tema del arte. En esas cuestiones de cómo aporta al activismo, sus limitaciones y sus pros. O hay gente que también quieren asumir el arte como que tiene que llevar a la vanguardia de la vaina, de la lucha. Exacto, de la lucha. Se pasan también un poco. Sí, exactamente. Y yo, precisamente ayer tú me mandaste un artículo por WhatsApp que fue muy interesante, la película de esta David que se llama Black Panther. Ajá, sí. Que ya... La Pantera Negra. Sí, que había un colectivo de que atento porque resaltaba muchas cuestiones de la cultura africana. Como que ya querían llevar la película como que era el Malcolm X de la película. O sea, que lleva la vanguardia, sobre todo por el momento que la encontramos ahora, exactamente. Con la administración que tenemos actual. Y yo no, pero ya como que se le está yendo la mano a la gente ahí. Claro. Porque que esa película la construye y la llevan, son corporaciones que nunca le ha interesado. Sí, exacto. O sea, nunca le ha interesado esa comunidad por la cual quiere llevarla como vanguardia la película de la lucha. Sí, lo que pasa es que el artista es artista y pueden causarse en una lucha. El arte realmente, el arte auténtico es revolucionario en sí mismo. Entonces no hay que buscar la quinta pata al gato. O sea, no hay que tampoco hacer mucho esfuerzo. Porque cuando un artista lo es, de principio, ya es un rebelde, o sea, ya es un resistente. Y su creación
puede pues causar la revolución de manera intencionada e intencionada. Y yo te voy a poner, tú decías, para meter esto en asunto de, por ejemplo, en medio de la dictadura de Trujillo, tuvimos un personaje nosotros, LGBT, abiertamente gay, que fue el único que se ha burlado del jefe, que fue Paco Escribano. Y era un hombre abiertamente gay protegido por la dictadura. O sea, fue protegido porque era protegido por la mamá de Trujillo. La señora le cogió pena. Siempre pasa eso mucho. Siempre, ese pajarito. Entonces él se pasaba con Trujillo. O sea, tenía unos comentarios terribles. Y a veces el jefe se incomodaba. Entonces lo que dicen es que ese muchacho. Entonces era un querido de la cosa. Y realmente hemos tenido también Cambumbo. Cambumbo, señores, es un hito. Hay un documental muy bueno. Se podemos traer aquí a algún momento. Juan Carlos Albelo hizo un documental, un mediometraje, rescatando la figura de Cambumbo. Y realmente el tigre era una bomba, porque el tigre era también, él obligaba a la gente a votar. O sea, los políticos iban allá para que él le moviera una masa que él tenía, que lo seguía a él y que hacía lo que él decía. Y lo que diga Cambumbo, lo que diga como Cambumbo lo que va. Ya. Óyeme, pero el tigre, y también Cambumbo hacía una cosa muy buena. Decían, cuando un artista quería pegarse, oye, Cambumbo tenía un control del mercado de las belloneras en la parte alta de Santo Domingo. Entonces, cuando un artista quería pegarse, tenía que ir donde Cambumbo a ganarse la gracia de Cambumbo, porque Cambumbo autorizaba que en todas las belloneras se pusiera esa canción de gratis. Tú sabes que eso surgió también aquí. Aquí había un DJ que tocaba en el Village. Eso lo vi en un documental, obviamente, porque eso fue una época que todavía estaba. Que el que quería sonar en la era de disco, que quería pegar, tenía que ir ahí un álbum a él para que él lo sonara en ese club gay. Entonces la vaina se pegaba. En un club gay. Sí, porque siempre ha sido así. Y entonces la vaina se pegaba a nivel de radial, comercial, y ya el tipo o la mujer que grabara tenía un hit. Lo que te voy a decir lo que pasa, ¿por qué el mundo gay? Porque es el mundo perfecto del underground. Y el mundo del underground es un mundo de artistas. Y es un mundo que acepta mucho también a claro, porque ellos son los primeros. Sí, no, y además porque es un mundo libre, o sea, porque el artista es libre. Por ejemplo, esta muchacha, la dominicana que está ahí, ¿cómo que se llama? Lesbiana, abiertamente lesbiana, que vive ahora creo que está en Puerto Rico, está en España. Rita Indiana. O sea, Rita Indiana es una mujer, por ejemplo, tú puedes poner Rita Indiana, a Rita Indiana no le importa si una gente pone una canción de ella en una novela, una película. Él anda con esa vaina de que, no, yo ya hice su trabajo y ella estaba ahí, escribe. Yo soy Rita y ya. Yo soy Rita y ya, eso es mío, porque la gente va a saber que es mío. Claro, claro. No tiene todo eso, o sea, está muy liberada y además porque es el mundo del underground, tiene una gracia para la creación artística. Yo te voy a decir, en Villa Agrícola, y eso la gente que vive aquí en Estados Unidos lo tiene que recordar, la gente más mayor, en Villa Agrícola funcionó durante muchos años Penthouse. Penthouse estaba en lo más tétrico de Villa Agrícola, era la calle Seibo. Y era un hangar montado en una azotea. O sea, era una cosa que había que subir por una escalera de metal. Yo te voy a decir, mira, ahí fue Almodóvar. Y tiene la foto de Almodóvar en el Penthouse. O sea, cuando Almodóvar no era conocido en República Dominicana, andaba enganchado en Penthouse. Ahí fue la Sophie. Ahí fue Amanda Miguel. Ahí fue una playa de artistas del mundo entero que se iba ahí. Pero yo te voy a decir, los artistas de la capital, y eso no lo digo yo, eso lo dicen la gente, muchos grandes cronistas de arte. La gente de fama de República Dominicana se iba a hacer su show y a las 2 de la mañana cogía a poner Cambumbo. Pero que Cambumbo hace unos shows rarísimos, una cosa rarísima. O sea, ¿por qué? Porque... O sea, ese fue el primer after hour. Exactamente, after hour. Porque la gente... Porque la gente ahí, ¿sabes qué pasa? La gente puede ser libre. En los espacios underground, o sea, LGBT, de esos grupos excluidos,
la gente puede ser libre porque a nadie le importa lo que usted haga. O sea, la gente pasa del mundo de la apariencia al mundo del disfrute pleno de la libertad que está en esos espacios. O sea, nada más radical que un bar gay. Oye, pero tú sabes lo que tú entras a un bar gay en República Dominicana, pero que todo el mundo está mirando, tú entrando ahí. Sí. O sea, es una radicalidad terrible. Yo te voy a decir una vaina que la gente no se acuerda de eso, ya casi. Yo recuerdo cuando allá se fundó un bar. Había habido muchos bares, o sea, tuvo Penthouse, tuvo Disco Free, que eran 2 discotecas, que siendo la tuvo Manuel de Jesús. Manuel de Jesús, un hombre muy talentoso que también tuvo Atlantic. Tuvimos Achá, tuvimos G-Lounge, tuvimos, bueno, Le Poussé. Hay una serie de muchos bares. Y hubo un bar que abrió cuando se comenzó a romper la vaina, que abrió en la calle Mercedes, frente a la iglesia de la Mercedes. O sea, tú sabes que tú abrió un bar gay frente. Espérate, el tema fue... Pero fueron con los fondos de la iglesia. No sé, esa parte no la sé. Era una cadena internacional de bares gay y a ellos se les ocurrió poner un bar en Ciudad Colonial y ponerlo ahí. Encontraron un buen local ahí y lo pusieron ahí. La iglesia no protestó, nadie protestó porque no lo dieron como un bar gay, lo dieron como un bar open. Pero ahí comenzó a llegar la clase alta, tanto LGBT como no LGBT, de pensamiento libre. Entonces se convirtió en un bar que todo el mundo quería ir. ¿Qué pasa cuando se explota que el bar es gay? O sea, porque era una cadena internacional de bares gay. Entonces, para entrar había que hacer una fila. Pero ya tú sabes quién quiere hacer la fila. Porque tú sabes, la Mercedes es la desembocadura de Ciudad Colonial. O sea, todos los carros que quieren salir de Ciudad Colonial o cogen la Portes, o cogen la Mercedes. Y la Mercedes más ancha. Entonces te paras en fila. Óyeme, pero ahí se boceaban a los muchachos. Mira los pájaros que van entrando, que si yo fulano, había gente que hacía la fila del otro lado. Había gente cuando fulano te vi. No te apures. Había gente que hacía la fila del otro lado, del lado de la iglesia. O sea, decía, mira, yo voy ahí, pero se usaba del otro lado. Entonces, cuando llegaba el momento, que ya entraba el que estaba visible, entraba huyendo. Tenía la cortina blanca, entonces tú te metías en la cortina y de repente tú pasabas una reina. Era una vaina así, o sea, pero ahí todo el mundo, pues nada, era tú, estabas tú ibas a ser heterosexual, estabas con una mujer, te besabas con tu mujer, tú tenías tu novio que era gay, y si querías besarte con el gay, besarte con la mujer, también lo hacía. O sea, no había ningún tipo de limitación. Y por eso es que esos bares, esos espacios suelen ser tan atractivos para el artista, porque la creación artística real está en el underground, no está en la formalidad. Bueno, y todos los géneros nuevos que surgen del underground. Exactamente. El hip hop, el rock, la bachata, el merengue, el merengue era aquel merengue. El dembow. El dembow, todo el underground. Es que la cultura, señores, la cultura no nace en las élites. Las élites santifican el arte y la cultura. El arte y la cultura nace abajo, en el pueblo. Pero tanto así. En lo llano, en lo simple. Es tanto así que mira cómo el poder trata de diferenciar lo que es cultura, que le ponen otros nombres. Por ejemplo, le dicen folclore, por ejemplo. Exactamente. Para diferenciar lo que es la cultura de ellos, o lo que ellos quieren vender como cultura, de la cultura popular, o de la cultura del folclore. De la cultura real. La cultura real. Ellos quieren marginalizar. Exactamente. Marginalizar la cultura. Entonces le cambian. Le dicen folclore, como que eso es algo de un grupito. Pero fíjate que incluso entre la música clásica se dio ese caso también. Claro. Aunque la música clásica se apodera un sector de ella después. Pero la música clásica empieza primero dentro de los castillos, la monarquía, ¿y qué hace? Que ellos entonces agarran y la sacan y la comienzan a soltar para el público. O sea, lo que eran ya empobrecidos. Ahí se convierte en popular. Exacto. En ese entonces. Se convierte, claro. Otro aspecto de música que después rompe con eso, pero por lo menos hasta esa música tuvo su época de que cogió un ¿cómo se llama? Un baño de pueblo. Un baño de pueblo, porque es que sin pueblo no hay nada. O sea, sin pueblo no hay nada. Entonces, el pueblo pero te voy a decir, o sea, lo interesante de eso es entender que entonces, el activismo, y ahí te voy a decir, cuando no se podía hacer nada en República Dominicana,
el movimiento LGBT, su única bandera y su único mecanismo de hacer fue el arte. Comenzando con el tema de los transformistas. El movimiento, o sea, yo reconozco que los transformistas, y transformista es ese hombre que se viste de mujer, ¿no? que se transforma y que en nuestro caso imita a un artista. Por ejemplo, la Sofía, Amanda Miguel, la Pantoja, y había muchísimos transformistas en los 80 que no actuaban en bares gay, actuaban en bares heterosexuales y eran una especie de compañías. En los hoteles. Oye, la gente salía en el periódico, creadores de imágenes, salían en los periódicos. O sea, que los creadores de imágenes iban a estar, y por ahí comenzó, o sea, vamos a llamar de un proceso de sensibilización, ¿no? Yo te voy a decir, porque tú ves como el arte revolucionario, las trans, eso es maravilloso, ojalá y uno lo pueda, ya creo que se va perdiendo un poco, pero las trans hacen unos shows en los colmadones, pero eso hay que verlo. ¿Sí? O sea, si las trans, o sea, tú te imaginas un colmadón en un barrio, o sea, pero ahí se meten mil gente a veces trans actuando. Y ahí no hay discriminación en ese momento, porque el arte, o sea, es un punto de encuentro. El lenguaje universal. El lenguaje, entonces, la trans llega, hace su show, la gente la aplaude, la gente se goza, la gente vive ese momento, todos estamos felices, o sea, se da eso en base. O sea, el arte fue, yo una vez hice arte, una vez cuando no haya orgullo, lo pueden buscar en YouTube, se llama Por un beso diverso. Nosotros hicimos un teatro de calle. Era lo único que se podía hacer. Nosotros pedimos un permiso a Interior y Policía para hacer un teatro de calle. Y el teatro de calle era una sátira al cardenal. Una vaina contestataria, pero no pueden decir que no, porque era una actividad artística. Sí. Y quedó muy bien. O sea, todo el que estaba en el Conde vio eso. Yo me tocó hacer de cardenal, justamente. Oye. Y, o sea, eran las únicas exposiciones fotográficas relacionadas con los temas LGBT o con temas de diferentes temas. Era lo que se podía hacer. No había otra manera. No había nada más que se pudiera hacer, porque el ambiente, yo le digo que esto se pasaba cuando nosotros teníamos que salir a la calle con pasamontaña puesta. Entonces la gente no sabe eso hoy, porque la gente no se ha avanzado. Porque yo recuerdo que yo salía con pasamontaña puesta porque no me reconocieran. Y ahora salgo sin pasamontaña, entonces ya avanzamos. Claro. Pero esas son cosas, esa parte es el arte. ¿Qué es lo que pasa con el arte? Que no se puede ver el arte solamente como un hecho reivindicativo. Ahí sí no. Ahí el detalle. El arte puede ser usado para la reivindicación, pero no obligatoriamente todo el arte para el disfrute. Sí, eso es así. El arte es una acción tendente a provocar el placer. Entonces yo no puedo pretender que el artista obligatoriamente esté consono con lo que yo pienso, con lo que yo creo, y que sea un contestatario de mi lucha. No. El artista hace arte. Ahora, ese arte puede estar al servicio de la reivindicación. Sí. Eso sí. Y puede hacer que no esté al servicio de la reivindicación. Y sigue siendo arte. O sea, yo no creo que, o sea, esa postura radical que hay ahora me llama mucho la atención, porque pueden crear en un momento censura. Y algo que no podemos hacer con el artista es censurarlo. O sea, censurarlo ante la obra. Yo no puedo crear por censura a un artista. Usted lo censura cuando hizo la obra, pero mientras tanto, a veces queremos crear unos mecanismos que pudieran quitarle la libertad al artista. El artista es un ente de libertad. Entonces, para mí es importante eso, pero eso, siempre va a haber arte y siempre el arte va a ser contestatario. O sea, va a servir para... Duarte hizo teatro, para provocar en el pueblo sentimientos. Tú ibas a decir que hacía dembow. No, bueno, si hubiera hasta ahora tal vez hace un dembow, porque Duarte no era ningún santo. Y Duarte era un hombre inteligente, posiblemente hubiera hecho un dembow. No creo que hubiera hecho nada malo. No. Si hubiera hecho un dembow Duarte, no tenemos nada en contra del dembow. El dembow es una expresión musical, como tantas otras, que guste o no le guste a una gente. Que dice mala palabra. Bueno, pero ese es el fruto de una sociedad. O sea, yo no puedo cargarle al dembow la culpa de un problema social. O sea, el dembow es machista porque la sociedad es machista. Entonces, es un espejo. Es un reflejo. Es un reflejo. Entonces, no es al revés. No es al revés. La sociedad no es machista porque hay dembow.
Es un reflejo de la sociedad. La sociedad es machista. Lo que siempre ha sido el arte. Exactamente. Siempre es el reflejo de su sociedad. Entonces esa teoría, Rosy Díaz, una amiga mía, escribió en estos días sobre eso, una musicóloga muy importante dominicana. Y ella decía eso, pero es que queremos culpar al dembow del machismo dominicano y la violencia del hombre hacia las mujeres. Pero es que cuando no había dembow, todavía había machismo y había violencia contra las mujeres. Cuando eso era culpa de la bachata. Exacto. Culpa de la bachata. De la prostituta. Es siempre encontrar. Dónde para no resolver el problema real. Claro. O sea, para no enfrentar el problema real. Porque entonces ahí es que viene la parte de la limitación, porque los que utilizan, en ese momento están utilizando el arte para quitarle la responsabilidad a lo que deben. A lo claro. Usan el exactamente. arte, usan expresiones artísticas como chivo expiatorio. Como chivo expiatorio de su problema. De los verdaderos problemas. Porque les conviene tener esos problemas. Claro. Les Sí. conviene tener esos problemas. Yo creo que eso es lo más interesante. Yo he visto muy buenas expresiones del arte, de la revolución. Y algo que me preocupa, por ejemplo, y voy a meter aquí a la gente no gusta hablar de esto. Luis, escuchamos a Luis Díaz, era el gran artista no reivindicado de República Dominicana. Y ese hombre fue un marginado total de los grupos de élite de República Dominicana que no entendieron su arte ni siguen sin entenderlo. Siguen sin Entenderlo. Más sin embargo, Eso sí es verdad. fue una revolución. Yo digo una cosa que la gente, ojalá algún día salga ese libro de alguien, yo sé que alguien tiene la idea de hacerlo. Al Juan Luis Guerra se le atribuye el haber salvado, el haber dignificado a la bachata, llevarla... No, eso no fue de Juan Luis Guerra. Eso es injusto decir eso. Es Luis Díaz el que hace que los artistas dominicanos de renombre toquen bachata, comenzando por Sonia Silvestre, Sí. que la puso a tocar bachata, inclusive él mismo lo decía en contra de ella en un momento, cuando le hizo cantar la primera bachata a Sonia. Y dignifica la bachata porque hay que reconocer que no solamente era un hombre, era un músico, era un estudioso de la música. Se metía en los campos dominicanos, a rescatar la letra de las canciones populares dominicanas y a identificar los ritmos. Quiero que sepa que la bachata no es una, ¿eh? La bachata hay 5 formas diferentes de bachata que la descubrió Luis Díaz. La descubrió Luis Díaz. Entonces, más sin embargo, nosotros no reconocemos todavía hoy las élites, porque era un hombre que lo puedo decir que usaba droga, era un hombre que no se vestía como la élite, era un hombre que vivía de bufeo en bufeo. Entonces no queremos reconocer a ese hombre. ¿Por qué? Porque ese hombre no representa unos supuestos valores que tiene que estar, que el músico tiene que ser serio. Quiero conocer a ese músico serio. Yo lo quiero conocer. Bueno, Los músicos serios. No creo que lo vamos a conocer, no debemos conocerlo. No debemos conocerlo. Ahí se daña la música. Señores, aquí dejamos esto entonces, la pasamos muy chévere hoy en la sala, David, gracias. Gracias No, por no, compartir no, con nosotros. claro. Aquí, A ustedes por recibirme en este Con espacio, Jorge y ¿verdad? conmigo. Le hemos pasado muy bien. Lo esperamos para la próxima, la puerta siempre abierta. Claro que sí. Este mueble Aquí bastante estamos. grande. Es bastante Te puedes grande. ir a dormir aquí, Aquí sí ya, señores, está nevando aquí. Y a Está duro. ustedes también, en la audiencia, lo invitamos la semana que viene a la sala. Chao.